Buenas noches para todos, bienvenidos a este ciclo que iniciamos hoy, Uruguay Elige, de cara a esta campaña electoral que ya está en curso. Buenas noches, Vale. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Bueno, este ciclo de programas vamos a poner sobre la mesa los temas que a juicio del equipo periodístico de BTV son los más relevantes. Según la última encuesta de Factum, divulgada por Eduardo Botinelli aquí en BTV Noticias, el 50% de los encuestados considera que la seguridad pública es el principal tema que les interesa y por eso este primer programa de hoy va a referir a la seguridad pública. Así es, los invitamos a seguir el programa y a seguirnos también a través de nuestras redes sociales con una encuesta que tenemos en las redes de BTV, a participar de alguna manera, ustedes también son parte de este programa. Y antes de ir con los invitados, que tenemos invitados de lujo, un panel interesante, los invitamos a ver un informe referido a la seguridad pública. Que es muy importante continuar adelante con la política del Ministerio en lo que es la lucha sin cortapisas al narcotráfico. Es difícil entrar a una boca en el momento que están vendiendo, que es de noche, y no se puede. Manda la ley, no mandan los delincuentes. La seguridad pública sigue siendo uno de los principales temas que se mete en la campaña electoral. Dentro de este punto sobresalen los homicidios y se cuela la propuesta de los allanamientos nocturnos. Los últimos datos del Ministerio del Interior muestran que los homicidios o muertes violentas, como también se las denomina, bajaron un 17% en el primer trimestre de este año y se ubican en números similares al 2019. En los primeros 3 meses de este 2024 hubo 81 homicidios frente a los 98 del 2023. En 2005, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez y con José Díaz como ministro del Interior, se crea el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, el cual se encargaría de brindar estadísticas sobre los delitos en Uruguay. Según este observatorio, esta es la evolución de los homicidios en nuestro país desde su creación a la fecha. Según los datos estadísticos, entre los motivos principales, los homicidios son por narcotráfico, venganzas y represalias, violación, abusos de funciones, poder, celos y apropiación sexual, defensa de terceros significativos y delincuente abatido por particular, discusiones por dinero. En el 2016, el ministro Bonomi anunciaba durante una interpelación en el Parlamento que los homicidios habían descendido un 9,6% y mostraba una placa de la evolución de los homicidios desde 1985 hasta el 2014. De los 6 periodos de gobierno, donde se cuenta con estadísticas oficiales, en 4 aumentaron los homicidios en un rango del 10 al 27%. En 2017 se da un quiebre entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. En medio de críticas cruzadas entre oficialismo y oposición, se pone en marcha el nuevo Código del Proceso Penal. Lo que es claro es que este código es mucho más garantista que el anterior. En el 2018 se alcanzaron cifras récord en materia de homicidios, 426, un asesinato cada 23 horas. En el 2019 hubo una caída en el indicador. En el año 2020 asume Luis Lacalle Pou como presidente de la República y nombra a Jorge Larrañaga como ministro del Interior. Quiero que los uruguayos sepan que la batalla madre es contra el narcotráfico también. Un año después, en mayo de 2021, asumió la cartera de seguridad a Luis Alberto Heber tras la muerte de Larrañaga. Estamos en el combate contra la delincuencia. La reducción continúa hasta el 2021, lo cual pudo haber sido afectado también por la epidemia del COVID-19. El 2022 se cierra con 388 muertes violentas, mientras que 2023 lo hace con 382. Hoy, ¿cómo está la seguridad en el país? Muy bien, venimos con nuestros invitados por el Partido Nacional, el abogado Luis Calabria, ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, hoy asesor de Presidencia. Luis, gracias por estar. Un gusto estar contigo, Gabriel, y Valeria y todos los invitados. Por el Partido Colorado, Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política, asesor del Ministerio del Interior. Gracias por estar, Diego. Muchas gracias, un placer estar acá.
Y por el Frente Amplio, el sociólogo Sebastián Valdomir, diputado por el Frente Amplio. El concepto de percepción compartida del riesgo, que es importante para una sociedad, así vivamos en barrios distintos, barrios más tranquilos, barrios más complejos, la sociedad es una sola y hay que comprender la seguridad como un todo. Pero en el ámbito político podría ser importante la percepción compartida del riesgo para ver si se pueden aplicar políticas que tengan un cierto consenso político y que se puedan mantener en el tiempo. Luis, ¿cuál es tu percepción del riesgo en la seguridad pública hoy? Yo comprendo la sensación que hay, comprendo la gente cuando vive el delito lateralmente o ya sea de manera directa, comprendo. Pero tenemos que ver la película completa. Y en la película completa, este gobierno mejoró, quebró la tendencia alcista que tenían los delitos en Uruguay, mejoró la situación de seguridad pública. Es algo histórico, hacía décadas que no pasaba. Han bajado homicidios, rapiñas, hurto, abigeato. En algunos de esos delitos la tendencia es consolidada. Pero creo que este programa busca un abordaje más integral de lo que son solo las cifras, que creo que después va a dar para intercambiar con los compañeros de mesa. Nosotros concebimos a la seguridad de manera integral, como convivencia. Y supone prevención, represión, atender a las víctimas y también la rehabilitación. Por eso me disparaba la pregunta que pusieron ahí en el graph, era si había que insistir en la represión. Como si fuera solo esa la batería de medidas que un gobierno puede asumir. Yo creo que esa pregunta se hizo el Frente cuando asumió el gobierno en el 2005 y la respuesta fue que no. A ver, Uruguay, como matriz social integradora, tenía 4 pilares. Tenía el barrio, tenía la familia, tenía la educación pública como símbolo de integración en la escuela pública y tenía la cultura del trabajo. Bueno, a la educación y a la cultura del trabajo, con la cultura del pobrismo que fomentó el Frente Amplio, destrozó. Este gobierno atendió lo que es la reforma educativa para atender las causas o el fondo social que tiene la delincuencia, y también cambió la orientación filosófica en materia de seguridad. El Frente Amplio aplicó una política de seguridad nefasta porque le temía a la represión. Así fue que pasó de 200 homicidios cuando asumió a 400 homicidios cuando entregó. Y habla de las credenciales que puede tener para prometer. Porque a veces se dice, no, Uruguay precisa política de Estado, los países precisan política de Estado. La verdad que no. Lo que los países precisan son buenas políticas mantenidas en el tiempo. Uruguay creció en base a la ley de inversiones, a la ley de zona franca, a la ley de puertos. Ninguna la votó el Frente Amplio. Después, cuando llegó el gobierno, las respetó. Como el Plan Ceibal no estaba en el programa del Frente Amplio, era una buena medida, cuando llegamos nosotros lo mantuvimos. Entonces, el Frente, que tampoco ha cumplido los acuerdos en materia de seguridad, ni en materia educativa, del 2012, del 2016, y recientemente convocó el Ministerio del Interior, que lo lideró Diego Sanjurjo, una mesa donde el Frente propuso medidas, las tomaron y no firmó el acuerdo. Entonces eso habla de las credenciales que tenemos unos y otros para prometer mejoras o no. Diego. Sí, a ver, yo creo que, como dijo Luis, desde que tenemos registro, el delito más o menos ha venido aumentando en todas sus formas, hasta donde sabemos, hasta el año 2020. ¿no? Ahora, la situación que teníamos cuando llegamos era realmente catastrófica, tanto si nos comparamos con nosotros mismos, como si nos comparamos incluso con nuestra región. Vale aclarar que éramos el 4º país con más homicidios por habitante de América del Sur, ¿no? Entonces, yo creo que en el Ministerio del Interior tenemos una sensación encontrada. Por un lado, hemos logrado con mucho esfuerzo bajar la mayoría de los delitos, algunos de forma muy significativa, las rapiñas 30%, el abigeato casi un 50%, pero los homicidios, que es el delito que con razón más preocupa a la ciudadanía, se mantienen más o menos igual, ¿no? E incluso en esos descensos que hemos tenido, donde por primera vez un gobierno logra romper esa tendencia al alza, eso no significa que vivimos en un país seguro, sigue siendo un país altamente inseguro, ¿no? Es decir, yo aspiro no solamente a mejorar las cifras del gobierno anterior, sino a tener cifras como las que tiene España, por ejemplo, ¿no? Donde las personas se sienten seguras caminando por la noche. Y eso nos falta mucho.
Ahora, yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es, por un lado, reducir los homicidios. Yo confío que este año va a ser un año clave en ese sentido, porque hemos puesto en marcha en el último año más o menos una cantidad de medidas que están dando resultados ahora. Lo hemos visto en el primer trimestre, casi un 20% menos de homicidios. Yo confío en que eso va a continuar. Y el otro desafío va un poco, tiene que ver con cómo concebimos la seguridad pública. Yo creo que uno de los logros que ha tenido este gobierno en particular es el de poner sobre la mesa, justamente romper con esa dicotomía, como también mencionó Luis. No es represión o prevención, eso ya no existe en el mundo, ¿no? Todavía hay quienes en el sistema político, en ambos extremos, dicen no, la represión es de derecha, la prevención es de izquierda. Eso no existe en el mundo desarrollado hace décadas, ¿no? Y nosotros también tenemos que dar el paso para romper con eso. Tenemos un aparato represivo que todos los gobiernos más o menos han ido desarrollando, algunos con más suerte que otra. Yo creo que nosotros del Partido Colorado tenemos muchas propuestas para seguir fortaleciéndolo, sobre todo para mejorar la calidad de ese aparato represivo, pero la realidad es que la otra pata, la preventiva, está en pañales, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento de adicciones, cuando hablamos de la reforma del sistema penitenciario, es decir, una cantidad de áreas que son fundamentales para evitar que se expandan los mercados delictivos, para evitar que crezca la delincuencia, y que en Uruguay todavía no lo hemos tratado de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que vamos por el camino correcto. Bueno, me parece que te toca responder. Sí, a ver, no pasó ni un minuto que el doctor Calabria hacía uso de su tiempo, que el eje de comparación con el Frente Amplio surgió. Diego un poco lo rompió ese récord porque a los 30 segundos ya estaba hablando del gobierno anterior. En ese sentido, si tenemos que empezar por las comparaciones, lamentablemente, lo digo y sin ningún tipo de falsa sensación, este gobierno que integra tanto Luis como Diego va a terminar siendo el quinquenio más mortífero en la historia de las muertes violentas y de los homicidios que se lleva a registro. Lamentablemente, cuando cierre este 2024, ahora Diego dice que ojalá que bajen los homicidios el 2024, aún así cualquier tipo de proyección racional o normal va a indicar de que los 4 años del 2020 al 2024, los 5 años, va a terminar siendo el quinquenio más violento en materia de homicidios. También lo decía Diego, el año pasado hubieron casi la misma cantidad de homicidios que el último año del Frente Amplio. Ahora, trasladémonos también a lo que este gobierno ha venido trabajando muy fuertemente, que es la cuestión de la reducción en los hurtos y las rapiñas. Recordemos que lo que se han reducido tanto en hurtos como en rapiñas son las denuncias. Y este gobierno también ha tenido una relación dificultosa o poco clara de cómo se registran las denuncias. Yo ahí traje algunas intervenciones en el Parlamento, tanto del exministro Larrañaga como el exministro Luis Alberto Heber, acerca de cómo ha venido decayendo la calidad del registro de denuncias en las seccionales policiales. Hay algunas citas que a mí, preparando para esta entrevista, me llamaron la atención porque la verdad que había pasado por alto en su momento. Y en ese sentido conviene aclarar, porque estamos en un contexto electoral y estamos tratando de hablar de la seguridad con responsabilidad y altura, es el tema que más preocupa a la población en este contexto electoral, en estos últimos años. Deberíamos salir y tratar de reducirnos, escapar a esa reducción de todo lo que se hizo antes estuvo mal, todo lo que se está haciendo ahora está bien. Claramente hay una cuestión en la cual todos los precandidatos del oficialismo no pueden escapar, que es que están haciendo campaña, dicen que la seguridad está mejor que antes, pero le explotan la cara lo que la gente dice en la calle, lo que las encuestas reflejan acerca de cuál es el principal tema de preocupación, y aparte tienen que diferenciarse de hacer algo nuevo y prometer algo distinto para el próximo periodo de gobierno. Ahí, cuando escuchamos cosas tan diversas, desde el allanamiento nocturno, mediante una reforma constitucional, un grupo antimafia, como decía el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, o militarizar el puerto, como dice Robert Silva, bueno, claramente se está diciendo de que no está todo tan bien y evidentemente hay que iniciar una batería de medidas para mejorar la situación de la seguridad pública. Aún así, termino con esto, le quedan 10 meses de gestión a este gobierno y se podrían implementar ya ahora medidas concretas para mejorar la seguridad pública. Ahora, señores, con tantísimo respeto, este problema, la seguridad pública se empieza a complicar en la década de los 90, en Uruguay y en América en general. A mediados de los 90 tuvimos aquellas leyes de seguridad ciudadana que lo que hicieron fue aumentar los delitos, las penas de los delitos, y de allí en adelante, incluidos los gobiernos del Frente Amplio, tuvieron el eje de la represión y del encierro como el centro, y hay que ver
¿Cómo están las cárceles? Uno le pregunta a los dirigentes políticos, ¿las cárceles empeoran o mejoran a la gente? No, la empeoran. Díganle a la gente lo que piensa. Y seguimos encerrando gente. ¿Cuál es la alternativa, Yo los Gabriel? escucho ¿Cuál es la y alternativa? parece que el sistema político Soltarlos. no asume el fracaso sistémico. Que es la propuesta porque del cuando Frente Amplio, soltarlos. recién veíamos allí que en un momento Bonomi dice que bajaron los homicidios un 9%. Claro, pero después subieron. Si uno mira todas las gráficas en una perspectiva histórica, todos los delitos subieron, el encierro subió. O sea, Ahora el no. sistema no asume el fracaso Pero es sistémico. que ahora no, Gabriel. Ahora los delitos bajaron y consistentemente en el Los caso de delitos no, rapiña, las de denuncias. hurto. Pero es como se mide en Uruguay. La otra manera de medir, que es la encuesta de victimización, Exacto. no es ninguna novedad. Se hizo en el año 2017, la lideró Gustavo Leal, la lideró Gustavo Leal, compañero tuyo, y los resultados no se publicaron solo el 10%, se gastaron $260.000 que se le pagaron al INE para hacer esa encuesta de victimización. Entonces, se mide como se midió siempre. Y a veces sirven las denuncias, los números, y a veces no. Han recurrido a cuestionar los números para cuestionar los resultados de esta gestión. Pero más allá de eso, el Frente Amplio no ha hecho autocrítica, y yo tengo que hablar del Frente Amplio porque estamos en una contienda electoral y el Frente, yo escucho a Valdomir, y parece que le fue bien cuando gestionaron la seguridad pública y no hacen autocrítica. Están orgullosos de la seguridad que le dejaron al Uruguay, de 7.000 rapiñas pasaron a 30.636 rapiñas. O sea que si hubiera seguido la tendencia, si hubieran ganado en el Frente Amplio en la elección que ganó el doctor Lacalle Pou, íbamos a estar ahora en 40.000. Le heredaron con 7, los gobiernos anteriores le heredaron con 3, con 5, con 6, con 7, con TIC. Pero ellos decían que tenían las soluciones, tuvieron tiempo, plata y poder, tuvieron todas las condiciones para gobernar, prometieron soluciones, decían, ¿qué hicieron? Liberaron presos, ¿qué iban a hacer ahora? Liberar presos, también lo dice el programa del Frente Amplio, desprisionalizar. Diego, ¿vos sabés que si yo desestimulo la denuncia, baja el delito baja? Si la incentivo, el delito sube. Podemos seguir discutiendo una cosa que es de vida o muerte para la gente. Cerraron comisarías. Si bajaron 100, cuando vos dices bajaron el 10% de las rapiñas, pasaron de 30.000 a 27. La gente, ¿le podemos vender eso? De 30.000 a 22. ¿Le podemos vender eso? Primero, me gustaría elevar un poco el nivel de la discusión. Bien. Mi intención no era en ningún momento mencionar que había sido mala la gestión del Frente Amplio, de hecho no lo dije. Dije que la situación que teníamos era catastrófica y es innegable. Simplemente los datos, ya está. Esa habrá sido culpa de todos los gobiernos pasados, que ninguno supo resolverlo de manera certera. No podemos deslegitimar las denuncias. Es decir, no es la mejor forma de medir el delito, no lo es. Hoy tuvimos una reunión con el INE va a empezar a hacer encuestas nacionales de victimización, algo que debimos haber hecho hace décadas, lo vamos a financiar nosotros. Incluso va a haber un módulo de victimización en la encuesta continua de hogares. Así que cada 6 meses vamos a empezar a tener datos paralelos a las denuncias. Eso está muy bueno, ¿eh? Pero ojo, las denuncias son un indicador fiable, claro que lo son. Representan un mundo, una parte de un universo mayor, pero es fiable y vamos a seguir haciéndolo como lo hace el resto del mundo. Hoy por hoy, el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad tiene las mismas autoridades y el mismo equipo que puso el Frente Amplio. Nadie nunca le ha dicho a nadie que deje de tomar denuncias, salvo algún caso excepcional del que tú has hablado, pero es excepcional, no es real, no es cierto. Entonces, no deslegitimemos todas las herramientas simplemente porque puede haber mejoras y lo estamos intentando. ¿Cómo viene cortita la encuesta de victimización? Se va a empezar a hacer ahora, ya está financiada, se va a hacer a fin de año. Los datos, a diferencia de lo que pasó en la edición pasada que comentó Luis, le van a pertenecer al INE y el INE por decreto tiene que publicarlos y ponerlo en formato de datos abiertos. Así que toda la ciudadanía y ustedes van a poder ver cómo se mueve ese indicador. Sebastián, el Frente si gana, va a tener que hacer algo distinto, ¿no? Porque los datos, la evolución durante los gobiernos del Frente no fue buena. Para empezar, una de las cosas que habría que hacer es terminar esta discusión acerca de que la baja de denuncias se festeja como un éxito en la política de seguridad. Es más, cuantas más denuncias haya, más herramientas tiene la policía y las autoridades del Ministerio del Interior para orientar la prevención y la represión del delito. Está bien, eso está Eso claro, es una cosa importante. Pero el Frente va a tener que encarar una política distinta. Sí, sin duda, porque ahora la situación es realmente en materia de narcotráfico, de penetración de grupos criminales transnacionales en
la sociedad uruguaya es mucho peor de lo que teníamos hace 5 o 6 años Eso atrás. que estás diciendo también revela, en la década del 90 cayeron acá en Uruguay los lavadores de dinero del cártel de Cali y del cártel de Medellín. 90, Sí, 86, 90. ¿Qué hizo este gobierno en materia tarde, del control del lavado de activos? No vamos a entrar en eso porque nos abriría una discusión bastante larga. A lo que sí deberíamos asistir es que debería reconocerse que no se puede festejar, como ha festejado este gobierno, la reducción de la denuncia por sí ante sí, que fue lo que hizo tanto Luis como ahora Diego lo problematiza y lo coloca en otro sentido. Ahora seguimos, vamos a Vale. Le vamos a darle la bienvenida a Germán Aller, él es abogado penalista, criminólogo, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR, porque bueno, escuchábamos la opinión de los distintos actores políticos. Queremos saber qué piensa la academia sobre cuál es el estado de situación de la seguridad pública hoy en día aquí en nuestro país. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con los tres, con Valdomir, con Calabria y con Sanjurjo, a cuales tengo no solo particular afecto, sino mucho respeto, cosa que es importante. Y yo los escucho y no me toca meterme en nada de lo de ellos, pero yo creo que a veces parece que esas cuestiones estuviesen polarizadas y en el fondo no dejan de ser formas distintas de enfrentar la misma cuestión. Entonces entro en lo que vos me planteabas, es decir, la mirada, yo no puedo decir la mirada de la academia es una sola, porque nada es del todo monolítico. Uno puede hablar de qué piensa uno o desde la perspectiva de lo que tiene cercano. Y yo creo que Uruguay tiene varios problemas claros. Uno de los problemas es estar discutiendo sobre cifras que son ciertas, pero que son incompletas. Por ejemplo, no solo tenemos que discutir la baja suba de hurtos, de rapiñas, tenemos que ver qué pasa con las estafas. El delito hay que verlo todo, los fraudes, delitos sexuales, ver el mapa completo de la criminalidad. Es claro que el delito en general, la persona que delinque, es como el agua sobre las manos, busca el lugar donde se derraman fácil. Entonces una persona que delinque de una manera, si eso de alguna forma se lo obstaculiza, va a ir para otro sector, va a cometer otro tipo de delitos dentro de la idoneidad delictiva que pueda tener, por supuesto. ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, yo diría la mía, no puedo comprometer a otros, pero sí es de corte académico, que Uruguay tiene un problema de seguridad instalado hace ya décadas. Es un problema endémico, como dice la OMS, por la incidencia de los homicidios cada 100.000 habitantes. No soy médico para establecer la diferencia, porque después de la pandemia quedan problemas en eso. Sí diría que está fuertemente instalado, que obviamente ninguna política inmediata lo va a resolver. Hay que trabajar mucho, lo que todo el mundo sabe, no voy a decir nada nuevo, sobre el tema educativo, pero no solo el educativo, la forma de intervención del Estado, fomentar que la persona, ya desde jovencita, niño, adolescente, en lugar de encontrar en la vía resolutiva del delito, no solo en la clase baja, también en las clases medias y altas, es lo que digo, que pueda optar por otro tipo de caminos para evitar lo que muchas veces es una expresión de frustración. El delito en muchos casos es una expresión de frustración, de no encontrar cómo conectarse en la sociedad. De la falta de recursos también de algunos, no pasa solo en los sectores que están más vulnerables, o sea, pasan todos los estratos sociales, como usted dice, pero... Si vos te fijás, lo que uno escucha en general, no lo digo por los interlocutores, que son muy valiosos los tres, en general, la discusión termina siendo acerca de delitos muy graves o lo que sea, pero callejeros. Básicamente callejeros. No figuran casi en la discusión los delitos de bufete, los delitos de grandes empresas, delitos que también socavan a la sociedad y que hace perder a la gente credibilidad. Eso es muy importante enfrentarlo en forma global y esa parte educativa tiene que referirse a todo ese esquema. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué nos está faltando como sociedad en un país como Uruguay que siempre tuvo una muy baja criminalidad? Lo primero es revisar por qué Uruguay tuvo una baja criminalidad durante 100 y pico, casi 200 años, para redondearlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que Uruguay haya mutado tanto? Bueno, por supuesto que hay una influencia del exterior, clara, sin ningún tipo de duda, una suerte de contaminación, llamémosle así, un término casi médico, pero no solo eso, también deficiencias operativas internas, es decir, el Uruguay que a partir de la colonia, bueno, no solo muy largo, pero bueno, a partir de que se construye como país, Uruguay ¿a qué apuesta? Apuesta básicamente a la educación, a la alfabetización. Uruguay tiene un proceso regresivo de alfabetización. Quizás no estrictamente de no saber leer y escribir, pero nos damos cuenta en la calle, en lo cotidiano. Tenemos un problema de violencia. La gente en el tráfico vehicular, en lo cotidiano, reacciona mal, permanentemente reacciona mal y va más allá de estratos sociales. La idea de incremento de delito es la lógica consecuencia de un incremento de disconductas en lo social, en el conglomerado, en el tejido social. Entonces, lógicamente, ningún ministro del Interior ni la policía puede enfrentar ese tipo de problemas. Lo que puede es perseguir
ladrones, delincuentes, buscar violadores, homicidas, claro que lo puede hacer, mejor, peor, de acuerdo a los determinados planes, pero en realidad la verdadera prevención no va a estar por ese camino, va a ir por un rumbo más lento en el que yo creo, sinceramente, ya que estamos en periodos electorales, lisa y llanamente, creo que sería muy bueno visualizar que más allá de ideologías, derecha, izquierda, lo que fuese, que entendiesen que este problema hay que trabajarlo y que estoy seguro, estoy convencido, que los interlocutores válidos de los distintos grupos políticos van a encontrar comunes denominadores que van a permitir trabajar en estos y otros aspectos que quizás haya omitido por mi cansancio actual. Para salir de esta situación necesitamos que haya una política de Estado, algo Sí. que sea, como usted dice, transversal a todos los partidos políticos e ideologías. Que lo tuvo Uruguay, históricamente, más allá de partidos políticos. Es decir, un ejemplo divino uruguayo, cuando se creó la Universidad de la República, cuando empezó a funcionar, era en pleno sitio de Montevideo. Y en los horarios que se dictaban las clases, en el sitio de Montevideo, dejaban de combatir para que entrase la gente a estudiar. Porque se había entendido, tenían claro, aún en plena guerra, que este país solo era viable educando a la gente. Y en Uruguay cada vez la gente sabe leer menos, cada vez tiene más problemas culturales, lo cual inequívocamente repercute en incremento de delito. Vamos a hacer la primera pausa y quédense que ya venimos con más Uruguay Elige.